platicado en esta semana en Primera Línea. Hace apenas unos días se realizaron las elecciones en Cataluña, pero ¿qué significado tienen estas elecciones? Nos da mucho gusto recibir una vez más al maestro Gabriel Díaz para platicar sobre este tema. Hola, maestro. Hola, Baitiere, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Estos resultados en donde tienen una representación mayoritaria este sector independentista en Cataluña, ¿qué significa? Sí, Baitiere, fíjate que el fenómeno es muy interesante. Se trata de España, un país pues muy cercano a nuestra historia, muy cercano a nuestro ser, a nuestra identidad. Enfrentar un problema en este momento grave, que es la posibilidad de una secesión por parte de la región de Cataluña. Estas elecciones, por cierto, significaron pues muchísimo para los españoles y también muchísimo para los catalanes. Pero hay que desglosarlas porque fíjate que en este momento en Cataluña se convocó a elecciones un poquito anticipadas, pero elecciones parlamentarias. Lo que se está renovando es el Parlamento. Que sería nuestro Congreso. Sería nuestro Congreso, exactamente. A ver cuántos asientos van a ganar los distintos partidos en el Parlamento. La facción independentista planteó las elecciones como una especie de referéndum. Así lo planteó Artur Mas, el premier catalán, diciendo que si ganaban ellos la mayor representatividad en las curules al Parlamento catalán, a la Generalitat, eso significaba que los catalanes estaban avalando la independencia. No es estrictamente cierto, porque los catalanes lo que hicieron fue votar, como tú dices, por diputados a su Parlamento, sí, nada más. Y por si esto fuera poco, en efecto, ganaron más asientos los independentistas. Si sumas tú al partido Sí por la Independencia y al partido CUP, ¿sí? Si sumas estos, sí alcanzaron más escaños de los 135, sí tienen la mayoría. Pero si vas a la cuota que sacaron en los comicios partido por partido, no tienen la mayoría. Okay. Entonces es una situación que quedó, pues en ese sentido, no zanjada, no definitivamente solucionada. Tienen más curules los independentistas, pero Artur Mas, si gana la presidencia, se va a ver en trabajos para juntar la opinión de CUP, del partido independentista también, porque si bien están de acuerdo los dos partidos en que Cataluña tiene que ser independiente, no están de acuerdo en todo lo demás. Claro. Entonces no es seguro que CUP le dé el respaldo suficiente como para que Artur Mas siga siendo presidente. Eso por supuesto que lo veremos pronto. Trajo otras cuestiones interesantes también la elección, porque en unas regiones como Barcelona, por ejemplo, abiertamente gana la voluntad de no separarse, ¿no? Sí. Entonces, el problema sigue estando frente al propio electorado catalán, y ahorita hay que esperar a ver cuál es la reacción del resto de España, del gobierno español, que está mirando pues con bastante prudencia, con bastante cuidado, y ya ofreció abrir el diálogo otra vez con Cataluña en la representación de Artur Mas para ver cómo llegan a un acuerdo y evitar esta separación. La separación, querida Baitiere, no es un asunto que hoy en día sea nuevo, ¿no? La separación de Cataluña viene de siglos, quizá, ¿no? Sabemos que España fue uno de los reinos que inventaron el Estado-Nación. Si tú te fijas en la historia, fue el primer Estado absolutista grande cuando se hizo la unión de las coronas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En ese momento Cataluña pertenece a Aragón. Esa fusión hizo por primera vez una sola España. Y al correr del tiempo cambió la dinastía que gobernó a través de la sucesión de Isabel y de Fernando desde Carlos V hasta el último, que fue Carlos III de la dinastía de los Austrias. En este momento, corriendo los años 1700 más o menos, la dinastía cambia, hay una guerra de secesión y gana la alternativa borbona, que eso es la corona que, por cierto, hasta el momento es la corona de España. En este momento, 1710, 1711, hay, según los independentistas, una apropiación por parte de la corona del Reino de Cataluña. Pero la verdad es que ha estado presente Cataluña en toda la historia de España. Otro elemento importante, otro punto histórico importante fue en 1931, cuando triunfa la República en España y triunfa la República también de Cataluña. Estos acontecimientos, pues, al correr del poquito tiempo se ven opacados por la guerra civil española, y desde entonces, a partir del franquismo, Cataluña se ha sentido sojuzgada frente al gobierno centralista. Lo que ocurrió en España a la muerte de Franco, con la firma de la Constitución, ¿sí?, es que cobraron independencia, cobraron autonomía a las regiones, ¿no? Y
Cataluña tiene su parlamento, tiene su Generalitat, como lo tienen otras comunidades autónomas, ¿no? Tiene su lengua porque hablan catalán, Así es. en toda España se habla el castellano. Se habla el castellano, se habla el español. En Cataluña, pues hay una autodeterminación bastante amplia. Ellos han recuperado, y creo que con justa razón, el uso de la lengua. Lo han hecho, sin obligatorio, sí que se lleven las escuelas, exigen muchas cuestiones en la lengua catalana. Esto después de que durante años ellos fueron sometidos al régimen franquista, pues de una manera supeditada, ¿no? En este momento yo creo que ambos, España y Cataluña, deben de tener bastante calma y bastante prudencia, no dejar el asunto de la independencia, porque estamos hablando de la separación de un país, Baitiare. Sí. Sí, los catalanes, España Que entiende incluso muy lo bien, llevaría, podría ser a quedar fuera de la Unión Europea. automáticamente quedaría fuera de la Unión Europea, y como para reingresar a la Unión Europea necesitaría el voto de España, pues España dudo mucho que se lo dé. Inglaterra, por supuesto que no se lo daría, la Gran Bretaña, perdón, porque ellos tienen el mismo asunto con Escocia. Exactamente. Entonces, ningún país que tenga una región en miras de proclamarse independiente le va a dar el respaldo a Cataluña. Entonces, lo deben de pensar muy bien los catalanes, y creo que sí lo tienen muy bien pensado, ¿eh? Yo creo que, como por ahí leí una frase de Juan Villoro, los catalanes siempre han pedido la independencia, pero rogándole a Dios que no se les conceda. Sí. Y es que hablamos de un contexto histórico, pero en la actualidad los independentistas, ahora también con estas elecciones, hablaban de que no se les da lo justo, que ellos, de la manera en la que trabajan y pagan impuestos, a su región no se les retribuye de manera justa. Claro, mira, eso es muy discutible, ¿eh? Yo conozco las dos caras de la moneda. Hay economistas que dicen que, en efecto, es cierto que Cataluña contribuye más a España de lo que recibe de regreso. Sí. Pero hay otros que dicen que, si tomamos en cuenta las proporciones, Cataluña está en la misma situación que están otras autonomías, ¿no? Y si bien no recibe quizá todo lo que le entrega, esto se explica en términos del pacto que hay con el gobierno central, como ocurre en México, ¿no? Estados como Nuevo León, en efecto, aportan mucho más a la federación que estados como Chiapas o como Oaxaca, Claro. ¿sí? Y hay estados que aportan menos y reciben más. Esto es el equilibrio que precisamente une una sola realidad política, en fin, para que haya vasos que compensen las regiones más pobres de las regiones más ricas. Claro. Es un asunto que también, sin duda, los catalanes tienen en mente. Si no ganasen la independencia, están subiendo el costo, ¿sí? de decir, no nos vamos a la independencia, ¿no? Y que el gobierno central español pues llegue a arreglos con ellos para un trato fiscal distinto, digámoslo así, más provechoso para los catalanes, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el mayor representante de los independentistas, con Mas? Porque también podría llevar él algún proceso más adelante, porque mucha gente obviamente no lo quiere. Así es. No, como te decía, de entrada, el gobierno de mayoría no va a ser fácil que lo acepte como presidente, va a tener que negociar con CUP, con este otro partido independentista. Perdió mucho terreno el Partido Socialista Catalán. Sí. A cambio de eso ganaron otros partidos, que son los Ciutadans, que son el partido Podemos. Es decir, está la balanza bastante equilibrada como para decir, hay una voz que va a determinar, nos vamos a la independencia, ¿no? Yo creo que este proceso debe de tener un tratamiento un poquito más cuidadoso y dejar que haya una conversación, que haya pláticas, ¿no? Que haya una decisión conjunta. Si se quiere someter a plebiscito, a referéndum, está bien, pero yo creo que aquí cuenta también la opinión del resto de los españoles, porque después de todo estamos hablando en este momento de la misma unidad De un país. política, ¿no? Así es.